examen. ¿Estamos claros con esos lineamientos? Sí, todo claro. Ok. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en los conjuntos disjuntos o desiguales, que son todos aquellos que forman parte de un universo, pero que no tienen relación entre sí, que no hay forma de sacar una intersección o que no hay forma de ver una relación directa en cuanto a los componentes de esos conjuntos. Y decíamos que hay diferentes formas de poder graficar estos tipos o de representar, más bien dicho, estos tipos de conjuntos. El diagrama de Venn, que no se les olvide que ese es el diagrama que más vamos a estar utilizando para la representación de los conjuntos, pero cuando hablamos de un conjunto disconjunto, no se me vayan a confundir que los términos son bien similares, son cuando ninguno de los elementos está en común entre ambos. Básicamente buscamos figuras geométricas para representarlos, para hacer la diferencia más notoria, no solo con los elementos, sino con la forma gráfica o de visualización de estos elementos. Entonces ahí nos quedamos en la clase anterior. Vamos a ver la relación que hay entre los conjuntos. Decíamos que puede haber una intersección, en algunos libros lo van a encontrar como intersecante, que es la parte o la unión de los conjuntos donde se verifican todos aquellos elementos que tienen en común ambos extremos. Los conjuntos que tienen algo en relación o que tienen al menos, y eso es un dato bien interesante, que tengan por lo menos un elemento en común, siempre se van a representar como una intersección, donde la unión de estos conjuntos tiene que ir de una forma sombreada o con diferente tonalidad, representando ese elemento que está en común. Y aparte de ello, en la representación de Venn, si se fijan, cuando representamos un universo de conjuntos, lo hacemos dentro de un rectángulo, y cuando representamos conjuntos que tienen relación o que podrían llegar a formar parte de, van siempre en la misma figura geométrica. ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a empezar a ver todos aquellos conjuntos desiguales, todos aquellos conjuntos que no son complementos de, y entonces ahí empezamos a incorporar otras figuras geométricas que nos van a ayudar a hacer la representación gráfica. Mientras los conjuntos sean o sus elementos sean iguales o formen parte de alguno de ellos, se van a representar siempre con la misma figura geométrica, y eso me da la pauta a yo poder identificar o a poder asimilar que hay algún elemento en común entre ellos o que son de la misma naturaleza. Por ejemplo, si yo tengo un universo de un conjunto, qué sé yo, de frutas, podría representar los diferentes tipos de frutas dentro de una misma figura, pero siempre van a formar parte de un universo en general. Entonces, eso es lo que hace el diagrama de Venn: relacionar los elementos, identificar los elementos y destacar aquellas áreas de los elementos que pueden llegar a formar parte de un conjunto o definitivamente no pueden llegar a formar parte de ese conjunto. Teníamos también lo que era la unión, y aquí ya viene un poquito más el recordatorio que la unión de los conjuntos prácticamente se colorea toda la área de los conjuntos para identificar que esto es una unión. En el diagrama de Venn siempre se van a sombrear todas las áreas de los conjuntos, no del universo. Recuerde, el universo es el rectángulo grande que abarca los conjuntos. Entonces, lo que más que todo vamos a estar coloreando
o identificando son los conjuntos. La forma de la escritura, eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior, cómo se escriben, cómo se leen, cómo se interpreta lo que es la notación de un conjunto. Entonces, por ejemplo, en la unión, el símbolo de unión, los paréntesis, las llaves, los corchetes juegan papeles importantes para ayudarme a definir qué elementos son de un conjunto y qué elementos no son de ese conjunto. Y las simbologías que hemos venido viendo son como lecturas que se le dan a las expresiones de los conjuntos. Por ejemplo, ese que tenemos acá, que parece un exponencial, algunos lo miran como una E grande, una E mayúscula, esa es una pertenencia. Si eso tuviera un chequecito, eso significara que no pertenece. Eso es parte de lo que hemos estado viendo prácticamente. En la unión de los conjuntos, y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se hace la representación de la unión de conjuntos. ¿Quién me puede decir qué tipo de escritura tiene? Y lo voy a señalar aquí para que lo identifiquemos. ¿En qué determinación están escritos estos conjuntos? Determinación por extensión. Oscar, habló, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, por extensión. ¿Cómo se representaría, Oscar, si no fuera por extensión y fuera por comprensión? De acuerdo, diría de que, no lo recuerdo muy bien, pero de que, como de que X, ya me acordé, vaya, sería X sobre X, que se lee los elementos que pertenecen. Luego se diría si, ujú, Uno. permítame, es que ya que no son, podríamos jugar con el abecedario, se diría de que la letra que le sigue después de A, Exacto, exacto. igual a mayor a A. Luego sería la X, te dijo igual que X, y de ahí sería menor o igual que F. Va, ok, muy bien, estamos bien, se comprende entonces. Va. Por ejemplo, si yo lo quiero colocar y Diego no, Oscar lo acaba de decir muy bien, tenemos que buscar términos para poder dar una idea de cuáles son los elementos de ese conjunto, cuáles son esos componentes que van a estar ahí. Entonces, por ejemplo, si aquí ya me lo dan por extensión y yo lo quiero representar por comprensión, recordémonos que el nombre del conjunto, ese no va a cambiar. Las llaves las vamos a seguir utilizando. Lo que va a cambiar es la forma de expresar el conjunto o de leer el conjunto. Entonces, en este caso sería que X, tal que X, que es lo que el compañero nos decía, puede ser que pertenezca, y aquí usted le puede poner pertenece a las primeras, y ahí usted lo escribe mejor en su cuadernito si es que está copiando. X, tal que X pertenece a las primeras letras del abecedario. Letras menores o iguales que D. Entonces ya esto es por comprensión. Si usted interpreta y analiza esa expresión, usted va a saber que me dice pertenece a las primeras letras, aquí me faltó del abecedario, menores o iguales que D. Quiere decir que la D está incluida, la tenemos acá. ¿Y cuáles son las menores a D? A las que están antes de ella. ¿Cuáles serían? A, B, C y la D, porque está incluida.
Pero si solo me dijera menores que D, entonces ¿cuáles serían? A, B y C. O si yo lo cambio y le digo, pertenecen a las primeras letras mayores que D, entonces ahí me voy para el otro extremo. La idea es que usted pueda expresar los conjuntos no solo a detalles, sino que también les pueda poner un poquito de análisis. O de repente yo le puedo colocar que el conjunto A pertenecen todos los elementos que están en la posición 1, 2 y 3 del abecedario. O de repente le puedo colocar que son los elementos que pertenecen a las letras de la palabra y pongo una palabra que dentro del abecedario están antes de la D. Entonces ya usted tiene que ocupar un poquito la lógica matemática para identificar cuáles son esos elementos. Por lo general, los ejercicios vienen escritos por extensión, es decir, nos hacen un poquito más fácil el hecho de interpretar quiénes son los elementos. Pero si eso no llegase a suceder, entonces usted tiene que interpretarlo y saber que está por comprensión. En este caso me están pidiendo la unión de un conjunto. Y la unión de un conjunto nosotros sabemos que la vamos a representar con este símbolo que parece una U mayúscula, pero eso se llama unión. Y cuando hablamos de unión, y yo lo voy a expresar no solo en notación de conjunto, sino que también lo voy a expresar en el diagrama de Venn, y esa es pregunta de examen, yo le puedo colocar esta imagen y le puedo colocar esa otra imagen y le puedo decir relacióneme o identifíqueme cuál es la notación por conjunto y cuál es la notación por diagrama. Entonces usted ya sabe, notación de conjunto es de esa forma y notación de diagrama es de esta otra forma. Pero también le puedo llegar a preguntar cómo se llama este diagrama y se me va a contestar rápido, ¿es el diagrama de quién? De Venn. De Venn, les dije rápido. Tienen que ser más rápido. Ya voy a empezar a dar puntos para que despierten. Ustedes ya tienen que estar despiertitos y desayunaditos porque ya son las 8. Ya ahorita tienen que contestar más rápido. Vale, entonces si me dan esta anotación, yo sé que puedo representar mi respuesta a través de lo que es un diagrama de Venn. O si me dan el diagrama, yo tendría que expresar mi respuesta en lo que es una notación y viceversa. Así vamos a estar jugando. En esta ocasión me pide que encuentre la unión del conjunto A con el conjunto B. Y si se fijan, lo bonito de eso es que podemos utilizar diferentes tonalidades de colores para representar los conjuntos. Y como me piden hacer la unión, usted ya sabe que en la unión o en el conjunto universal que voy a realizar a través de una anotación, voy a colocar todos los elementos, pero con una característica, y esta característica es que los elementos en común solo se van a colocar una vez. No los voy a estar repitiendo, solo los voy a colocar una vez. ¿Cuál es el elemento en común de estos dos conjuntos? A es la C y la D. Esos son los elementos en común. Entonces quiere decir que la unión de los conjuntos va a ir de la A a la F sin repetir los elementos en común. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo algo repetitivo, algo que ya está dentro de un conjunto universal. Esta es en la parte de notación, escritura. Pero ¿y cómo lo voy a representar en la parte gráfica? Sencillo, es un conjunto. Entonces, ¿qué me faltaría a mí en esta gráfica para terminar de representar lo que es la unión de los conjuntos? Hacer otro intervalo en el centro y colocando las letras que tienen en similar. ¿Ok?
haciendo la unión, coloco las letras que tienen similar, dijo Diego, ¿y qué me falta? No, no es Diego, es Oscar. No sé qué tengo ahorita que les estoy diciendo Diego. Se parece a otro alumno que tenía en la clase anterior. ¿Ok? ¿Qué me falta ahí? Colorear el centro. No, ya está coloreado, ya la sombra ya está. ¿Qué me falta? Vaya, luego pondría... Uy, espéreme. ¿Yesenia? Poner las vocales que faltan. Ah, ok, pero no es las vocales. ¿Cómo se llaman eso? El abecedario. La anotación. La anotación. No es el abecedario ni es la anotación. ¿Cómo se llaman? Los elementos. Exacto. Colocar Colocar los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Yo ya sé que la C y la D son comunes en ambos extremos, pero ¿cuáles son los que me faltan del conjunto A? Ah, me falta el elemento A y el elemento B. Y en el B me falta la E Y F. y F. Pero aquí yo denoto que esos dos elementos son parte de ambos. Y es así como se representa la unión de los conjuntos en un diagrama de Venn. No se le olvide que no solo tiene que ir transparente, sino que le tiene que dar una tonalidad para representar lo que es la unión. ¿Se comprende? Sí. Ok, bye. Entonces vamos a lo que son las representaciones gráficas de la unión de los conjuntos. Ojo, representaciones gráficas. El diagrama de Venn es súper intuitivo, pero ¿qué pasa si encontramos otro autor, si encontramos otro docente, porque le podría llegar a pasar que no lo representa solo con el diagrama de Venn, sino que utiliza las nomenclaturas del diagrama de Venn, pero incorporando otras figuras geométricas? ¿Se puede dar? Sí, se puede llegar a dar. ¿Cómo lo podríamos representar con otras gráficas o con otras figuras? Sencillo. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. ¿Son parte uno de otro? Sí. ¿Por qué? Porque tenían un elemento en común. Podríamos llegar a hacer una unión. Entonces, no importa que yo tenga figuras diferentes, lo que voy a hacer para representar la unión es la tonalidad del sombreado que le voy a dar en cierto punto a esa forma gráfica de representarlo. Si se fija, siempre tenemos nuestro conjunto universal del diagrama de Venn, tenemos nuestra simbología que representa la unión y tenemos los dos conjuntos, con la diferencia que lo podemos representar uno con un óvalo y el otro con un trapecio. ¿A dónde caerían los factores en común? Sencillo, aquí terminamos nuestro trapecio. Entonces aquí nos quedaba la C y la D. Aquí nos quedaba la A y la B. Y por eso creo que era la E y la F, ¿verdad? ¿Sigue siendo una unión? Sí, sigue siendo una unión. ¿Cuál es la diferencia? Que por aquí a este docente se le ocurrió utilizar figuras geométricas diferentes, pero sigue siendo una unión. O de repente encontramos a otro docente que este otro docente, puchi, que yo creo que arquitecto tuvo que haber sido, porque utiliza muchas figuras. Entonces, por ejemplo, tenemos otra vez el mismo, el mismo ejemplo, con la diferencia que aquí me dice, si A y B son no comparables. ¿Qué quiere decir que son no comparables? Que puede que por aquí hay peras, aquí hayan manzanas, pero en la canasta de las peras se me metió una manzana y en la canasta de las manzanas se me metió una pera, entonces ahí es lo que nos está relacionando este conjunto. No son iguales, no tienen los mismos elementos, pero se nos coló uno por ambos extremos. Pero de repente, por ahí tiene alguien encendido su micrófono.
¿ok? Pero de repente tenemos que el conjunto A y el conjunto B sí son comparables. ¿Qué quiere decir que sí son comparables? Que ambas cestas tenían o manzanas o que ambas cestas tenían peras, Espera. con la diferencia que unas eran rojas y las otras eran verdes, Verde. pero siguen siendo manzanas Peras. o No, peras. y las- Sí. Ajá. Sigue siendo lo mismo, es la misma fruta, que lo que cambia es el color. Pero es bien interesante porque ¿qué es lo que hacemos? Siempre representamos nuestro conjunto universal, nuestra simbología de la unión, y ahora sí venimos y el elemento más grande, por así decirlo, o el principal, es el que vamos a poner en una figura más grande. Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, ahí es la creatividad del que lo esté diseñando. Y dentro de él uno más pequeño, pero nosotros sabemos que son las mismas elementos, pero que tienen una particularidad o una cualidad que los hace diferentes. Entonces, podríamos poner un ejemplo. Ahorita todos estamos en un conjunto, en una unión. ¿Por qué? Porque todos estamos en la cátedra de matemáticas 1. Entonces, esa es nuestra cualidad ahorita. Todos estamos en matemáticas 1. Pero los elementos de este conjunto tienen cualidades diferentes. ¿Y cuáles podrían ser esas cualidades? Algunos son de ingeniería, algo otros son de comunicaciones, algo otros son de negocios, algo otros son colados, pero todas tienen una característica en común. ¿Y cuál es esa característica en común? Que todos estamos en la cátedra de matemáticas. Entonces, ese va a ser el espacio o el conjunto más grande donde vamos a incorporar los demás conjuntos con sus respectivos elementos. ¿Se comprende este tipo de representación? Sí. Sí. Sí, por ahí tengo un par de colados, por ahí me sale. Por ahí tengo un par, pero no importa, yo los recibo a todos, no hay problema. Bueno, y ahora tenemos otro tipo de representación, y es que si A y B son conjuntos disconjuntos. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tienen nada de relación, ni un color, ni nada, nada. O sea, son parte de un conjunto universal, pero no tienen nada que ver. Y esto sucede cuando viene la universidad y dice, vamos a dar una charla de tecnología. Y en la charla de tecnología nos meten a los de comunicaciones, de psicología, a los de geología. En un solo salón, pum, metieron a un montón de personas. Todos están en una misma charla, todos están en un mismo conjunto, pero no tienen relación ni uno con lo otro. Entonces ahí es donde nosotros representamos siempre una unión de un conjunto universal donde sus elementos no tienen nada en común. Entonces de repente aquí pues, puedo incorporar otro elemento C en un circulito. Yo puedo incorporar un elemento D en un triángulo, y así yo puedo ir incorporando nuevos elementos que no se van a relacionar entre sí, pero que siempre van a estar en un conjunto universal. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Se me están durmiendo. No, Sí, se mentira. Ok, continuemos. Luego teníamos lo que es la intersección de los conjuntos, que eso decíamos, que es el espacio que se va a sombrear, pero lo interesante es la simbología. Eso es lo que yo no quiero que me pierdan de vista. Yo sé que en la clase anterior vimos parte de este tema, pero necesito reforzarlo porque viene en la guía. Entonces, si usted no me identifica lo que es una unión, que es una intersección, vamos a tener un poquito de problemas no solo en la guía, sino que también en los laboratorios, y mucho más problema en lo que son el parcial. Y no queremos que suceda eso. Entonces, para ello, recordarles, la intersección
se representa con la U invertida, por así decirlo. Es una U hacia abajo. Eso me va a representar una intersección del conjunto. En la parte de notación escrita, si así lo queremos ver. La U hacia abajo representa la intersección. Pero ¿cómo voy a representar esa intersección en un diagrama de Venn? Sencillo. Idéntico como he venido haciendo el diagrama, con la diferencia que la parte sombreada o coloreada o lo que usted va a ponerle ahí brillito y todo lo demás, solo va a ser a la intersección de esos elementos. Es decir, ya no voy a colorear los dos conjuntos, incluyendo la unión o la intersección, sino que solo ese espacio donde van a estar almacenados los elementos que forman parte de ambos conjuntos es el que yo voy a colorear. Lo demás ahí déjelo, no se complique ni nada. Yo sé que es un poquito tedioso, pero como ustedes son bien habilidosos no solo en la tecnología, sino que creería que también en la parte manual, o sea, no les va a costar estar sombreando estas áreas. Pero en la parte de intersección, solo vamos, en el diagrama de Venn, solo vamos a colorear lo que es el espacio que contiene los elementos en común. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ver un pequeño ejemplo y me dice, ¿cuál es la intersección del conjunto A, que sería siempre ABCD, y el conjunto B, que es CDF? Y ya lo habíamos visto, es CD. Solo los elementos que forman parte de ambos conjuntos, eso se va a llamar intersección. A la unión también se le llama suma lógica de los conjuntos. Ojo, porque de repente yo le puedo poner una pregunta en el laboratorio. Mire, ¿de qué otro nombre le llamamos a la unión de los conjuntos? Y usted me va a contestar suma lógica de los conjuntos. Y a la intersección, ¿cómo le llamamos también en matemática? A eso se le llama productos lógicos de los conjuntos. ¿Y por qué son productos lógicos? Porque están en ambos extremos. Es como que se estuvieran multiplicando. Y por ahí tenemos otro término que también es interesante, que cuando dos conjuntos que no tienen nada en común, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar conjuntos disyuntos. Y ese es un término. Alguien dice, son conjuntos desiguales. Sí, son conjuntos desiguales. Pero el término lógico matemático son conjuntos disyuntos o disjuntos o disyuntivos. Y eso lo van a empezar a ver en los libros de cálculo. ¿Preguntas? Disyuntos, disjuntivos, ¿qué otra dijo? Disyuntos, disjuntivos. Ya veo que alguien sí. Hola, alguien sí está anotando, ya vi. Es que es bien raro cómo pronunciar estos tres nombres, el mismo concepto. Disyuntos, no me acuerdo cómo dijo. Disyuntos, disyuntivos, pero dijo tres. Disjuntuales. Vaya. Son los mismos. Ya los vamos a ver. Y se los explico, o sea, realmente, si usted ve estos temas, incluso con otros docentes, yo me atrevería a decirlo, que solo van a utilizar el término disjuntos. Pero realmente, si usted busca en internet, si usted busca en los libros de matemática, usted se va a dar cuenta que hay diferentes formas de nombrarlo. Y yo lo utilizo mucho en lo que son los ejercicios y en los parciales. Puede ser que a Oscar le salga, determíneme cuál es la disyuntiva de este ejercicio, y a Gloria le salga, determíneme cuál es el conjunto disjunto del mismo ejercicio. Entonces ya los puse a pensar, ¿y será lo mismo? Claro que es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La forma de utilizar la palabra, el sinónimo de esa palabra. Entonces ahí yo sí se lo socializo para que no me lo vayan a agarrar en curva. Yo los voy a agarrar en curva, pero no quiero que alguien más me los agarre en curva. Entonces para eso es que yo se los digo.
para que lo tengan ahí presente y que si les sale en un examen, usted ya sabe que es la misma palabra utilizada con diferentes expresiones. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño... El de la primera sería unión y en la otra sería intersección, ¿verdad? Correcto. Unión, intersección. Ahora venimos con la parte de la intersección de los conjuntos y cómo la vamos a representar. Y aquí tenemos, eso se conoce como la notación, usted ya sabe. Eso se conoce como la expresión. Eso se conoce como el diagrama. Y esto que tenemos acá es la lectura que se le da a los diagramas. Pregunta de exámenes, yo le puedo colocar justo esta lámina en forma de imagen y le puedo decir, nómbreme cada uno de los componentes o pasos o procesos que usted encuentra en ese diagrama, en esa lámina, en esa imagen. Entonces usted me va a decir, la tengo la notación, tengo la expresión, tengo el diagrama y tengo lo que es la lectura del diagrama. Y así de sencillo usted ya identificó los componentes de este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Me pide, si tengo el conjunto A y el conjunto B, entonces me está diciendo la intersección de A con B es igual a CD. Y aquí lo vamos a representar en un diagrama de Venn. Recuerde que el diagrama de Venn siempre es un conjunto universal y dentro de él coloca los valores. ¿Cuál es la intersección de ambos? La intersección de ambos es C y D. ¿Y cuál es el resto de componentes que yo puedo tener que son parte del conjunto A? Entonces tenemos A, B, C y D. ¿Estará correcto así? No, porque se repite. Exacto. Tiene la D. Correcto. No se pueden Sí, repetir. Solo sería la A y la B. ¿Por qué? Porque la C y la D ya sabemos que forman parte de este conjunto, porque si se fijan, el componente B está dentro del conjunto A. ¿Por qué se colocó de esa manera? Porque cuando yo leo la notación, yo veo que los elementos de B están implícitos dentro de los elementos de A. Entonces, en mi diagramita, yo voy a colocar exactamente a B dentro de A. Pero a la hora de expresarlo, de sacarlo de ese diagrama, yo sé que los elementos de A es A, B, C, D. Pero los elementos de B solo son la C y la D. La forma de expresarlo o de diagramarlo me está diciendo que los elementos de B también forman parte del conjunto A. Por eso es que está adentro. ¿Y cómo se va a leer esto? Y se lee, el conjunto A está intersectado con B, igual que B, porque B, ¿qué significaba este símbolo? Decíamos, jóvenes, ¿eso ya lo habíamos visto? Es un Igual. subconjunto. Igual. Igual. Es un subconjunto, muy bien, por ahí Yesenia creo que lo mencionó. B es un subconjunto de A. ¿Y por qué decimos que es un subconjunto? Porque si yo separo aquí, yo estoy viendo que estos elementos me pueden llegar a formar parte de otro conjunto. O de repente en B se encontrara el elemento A. Podríamos decir que este es un subconjunto ¿de quién? De A o de B. Ahí va a depender del extremo que lo estemos evaluando. ¿Se comprende este extremo? Solo ese extremo que he explicado.
Sí, licenciada, pero no sé si puede repetir cómo dijo que se llamaban los elementos de todo eso que mencionó, lectura, diagrama y todo eso que dijo de que podía venir en el examen. Ok, sí, yo le voy a poner justo esta lámina, le voy a poner y van a ver que no me la van a adivinar. Porque si no están copiando, bueno, ustedes sí, los que no han entrado a la clase son los que no. Ok, bye. Yo les puedo poner esa lámina completa en una pregunta del parcial y le voy a decir, nómbreme cuáles son los pasos o los procesos que se están desarrollando en esta imagen. Entonces usted me va a poner, tenemos la notación, tenemos la expresión, que es la forma en que se expresa, tenemos el diagrama, que sería el diagrama de Venn, y tenemos la lectura. ¿La lectura de qué? De todo esto. ¿Cómo se lee todo ese extremo? A intersectado con B es igual a B porque B pertenece o es un subconjunto de lo que es A. Esa es la lectura prácticamente de todo este proceso. Pues sí se comprende. Sí, licenciada. Entonces sería Sí. notación, diagrama, lectura del diagrama. ¿Y cuál sería el otro? Lectura es aquí abajo. Vale. Otra vez, notación, expresión, diagrama y la lectura. ¿Pues sí? Sí, ahí sí. Ok, excelente. Mire, por ahí ya la vamos a llegar a saltar a usted. Oí un animalito que me encanta por ahí. Ok, aquí continuamos. Tenemos otro ejemplo. En este ejemplo nos dice que tenemos el conjunto A, B, C y D. Esos son los elementos del conjunto A. Pero pasa algo bien interesante porque tenemos otro conjunto llamado B donde sus elementos son M, P y Q. Así, a simple inspección, ¿qué tienen estos dos conjuntos? ¿Qué ven en estos dos conjuntos? No tienen nada en común. Son diferentes. Exacto, son diferentes, no tienen nada en común. ¿Otra palabrita que se les ocurra por ahí? Son Disjuntuales. disyuntivos. Disjuntuales, disyuntivos, ya ven que van aprendiendo, son conjuntos disjuntos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los términos que usted tiene que empezar a conocer. Esos son términos en cuanto a palabra, vocabulario, pero en forma de representación. En forma de representación me dicen, ¿cuál es el intersecto de A con B? Simple y sencillo, no hay un intersecto, son disjuntos, son disyuntivos, no son iguales, no tienen nada en común, entonces la representación es este cerito con una plequita ahí interna que me está indicando que no hay elementos en común, que no hay elementos que puedan relacionar esos dos conjuntos. Eso es en la parte de expresión, pero y en la parte de diagrama, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo, no se le olvide, siempre su rectángulo de conjunto universal y lo que vamos a hacer es colocar dos conjuntos a la par, puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, o lo que a usted se le ocurra. La diferencia es que la tonalidad de uno va a ser diferente al otro. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque ambas son letras. Entonces estamos hablando de un mismo conjunto, de una misma tipología, pero que sus elementos no son iguales. Son en la misma tipología, pero sus elementos no son iguales. Entonces por eso se representan con la misma figura, lo único que de diferente color. Le voy a poner otro ejemplo. Díganme una carrera, ¿de qué carrera son ustedes? Administración. Ok, son administradores. Comunicaciones, va, no. Quedémonos con administración. Híjole, tengo una gama de conjuntos aquí. Va, pero quedémonos con administración. ¿Cómo puedo yo representar a los estudiantes de administración en un conjunto disyuntivo? Sencillo, yo puedo poner
que en A es igual. Y aquí van a poner, y ahí se acuerdan de la grafiquita del presidente. Esa era una llave, pero me salió algo rara. Y aquí vamos a poner a Juan, Pedro y María. Como hoy está de moda los muñequitos esos, nos los vamos a traer para matemática también. Juan Paco Pedro de la Mar. Así le hubiera puesto. Cabal. Aquí va Juan Paco Pedro de la Mar, aquí lo vamos a poner, no se preocupe. Vale, aquí va. Quiero hacer 3 para que sea un conjunto. Ay, híjole. Ahí le hacen ustedes las patitas bien. Ustedes me van a entender. Va, ahí tenemos los dos conjuntos. Pero aquí viene lo interesante, porque en el conjunto A tengo a Pedro y a los otros 2 señores que son de administración, pero son del ciclo 2 de la carrera. Y en el conjunto B tengo a Juan Paco Pedro de la Mar, pero ellos son del ciclo 6. Entonces, ¿qué sucede aquí? Son los mismos elementos, es la misma carrera. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el nivel académico en el cual ellos se están desarrollando. Entonces no tienen nada en común. ¿Por qué? Porque estos son de sexto ciclo y ellos son de segundo ciclo. Entonces tienen un amplio espacio de diferencia que no los hace ver iguales, no tienen conocimientos iguales, unos ya van más avanzados, otros quizás ya tengan hasta familia, otros no tienen familia. Entonces pueden ser de la misma carrera, pero no tienen en ningún momento relación, a menos que ahí el Juan Paco Pedro de la Mala que ha dejado matemáticas, entonces hoy la esté llevando en segunda, tercera. Pero de lo contrario, son conjuntos disyuntos. ¿Por qué? Porque no tienen relación entre sí, a pesar de que forman parte de un conjunto universal que se llama la carrera de administración. Sencillo. ¿Se comprende? Sí. Ok, no, es que si ya no me comprenden así, me voy a cambiar de carrera yo también. Sí, se entiende, se entiende. Ok, sigamos entonces. Va, y ahora viene la parte bonita, porque eso es mis grafiquitas y todo, pero si se vienen y se van allá con el ingeniero Espinal, con otro tipo de ingenieros, me les van a poner gráficas súper que se va a decir, ¿y eso de dónde salió? ¿Cómo vamos a representar o cómo vamos a hacer las representaciones gráficas de este tipo de intersección? Utilizando otras figuras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí vamos a ver un poco la representación. Y dice que si A y B son no comparables, es decir, que hay elementos que yo no puedo comparar o hay elementos que quizás se escapen de lo que yo pueda generar una igualdad, simple y sencillo. Pongo nuevamente las 2 figuras, pero todos los elementos, ojo, todos los elementos serían en este espacio de acá. ¿Por qué van a ir en este espacio de acá? Para representar que ni son de aquí, ni son de aquí, que todos tienen algo en diferente. Entonces, por eso es que lo vamos a colocar en el espacio que se puede relacionar. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y si se fijan, de hecho, la parte sombreada nunca se termina de dar. ¿Por qué nunca se termina de dar? Porque no tiene una intersección, no hay algo en común, no hay características. Si yo los separo, entonces estaría denotando que son desiguales exactamente en todo, pero no podemos decir que son desiguales porque si son de la misma carrera, algo tienen en común. Que son de diferentes niveles y nunca van a relacionarse por decir algo, es otra cosa. Pero todos están en un mismo universo, separados por
niveles académicos, si lo vamos a las frutas, niveles de maduración, niveles de preferencia, si nos vamos a segmentación de mercados, los que van a ir a evaluar mercados, tendencias de mercado, el avance que puede tener en cuanto a economía un mercado diferente de otro, pero todos van a estar siempre bajo un análisis. Eso es lo que quiere decir ese espacio de acá. Y por otro lado tenemos que si A y B son comparables. ¿Y qué quiere decir que sean comparables? Y aquí vamos a meter a todos aquellos jóvenes que ya van a sexto ciclo de la carrera, pero que dejaron matemática 2. Entonces viene y los de matemáticas 1 lo alcanzaron, entonces se juntaron en un extremo y los podemos empezar a comparar. Siguen siendo parte de conjuntos separados, pero van a tener algo en común en debido tiempo. Eso va a ser en un X tiempo muy allá. Y luego tenemos la parte de representar si son conjuntos disjuntos, que son cuando realmente no vamos a tener absolutamente nada en común y ahí sí los representamos normal en un cuadro universal y las formas de representación totalmente desiguales y con ningún tipo de relación entre ellos. ¿Se comprende? Sí, licenciada. Ok. Sí, licenciada, pero yo tengo una duda con respecto a la hora de sombrear los conjuntos. Ok. Ajá. Usted dijo que en los conjuntos disyuntivos, o sea, serían sombreados de distinto color, porque valga la redundancia, serían diferentes. Y en los de intersección solo se sombrearía la parte que hace la intersección. Pero en los conjuntos que son de unidad, en el diagrama, perdón, o sea, se sombrearía, digamos, el conjunto A de un color, el conjunto B de otro, y el conjunto que une de diferente color, o sería los tres de un solo color. No, van de diferentes colores. Ajá, sí. Eso va de diferente color. Siempre hay que recalcar eso. Muy buena pregunta. Bueno, gracias. Ok, continuemos. Vamos con lo que son las diferencias de los conjuntos. La diferencia de conjuntos básicamente es denotar qué tiene aquel que no tengo yo. Eso es una diferencia. La diferencia la vamos a representar siempre con el guioncito que parece menos. Eso es una diferencia. Y el conjunto está formado por los elementos que pertenecen a A, que no pertenecen a B. Como les decía, lo que tiene usted, que yo no tenga, eso hace una diferencia. Simbólicamente o en expresión, ¿cómo lo vamos a representar? Tenemos el conjunto A diferente de B, va a ser igual a todos aquellos elementos que pertenecen a A y que también esos elementos y o, eso va a depender y ya vamos a ver este simbolito, cómo lo vamos a ir aplicando. Y también esos elementos no pertenecen a B. Entonces, ¿qué es lo que tengo en A que no puedo llegar a tener en B? ¿Cómo lo voy a representar en lo que es un diagrama de Venn? En el diagrama de Venn hay dos formas de representar las diferencias. Primero, poniendo dentro de lo que es un conjunto universal ambos conjuntos con la característica que el elemento, el conjunto que tenga la diferencia, lo vamos a poner siempre dentro del que sea el más grande o del conjunto mayor, por así decirlo. Y el que tenga la diferencia a ese es el que lo voy a sombrear. Por ejemplo, si de repente tenemos un grupo de personas que todos tienen las mismas edades, pero llegó un nuevo y ese nuevo es 10 años menor que los demás, pero sigue siendo parte del equipo de personas que yo tengo, entonces todo el resto de personas va a ir por acá. Pero ese que es menor a los demás va a ir en ese extremo de acá. Y esto va a ir sombreado. ¿Por qué? Porque él sigue siendo parte de todo nuestro conjunto, pero tiene una
diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Puede ser la edad, o puede ser un color, o puede ser un tamaño, o puede ser cuando estamos haciendo, eso se ocupa bastante en probabilidad y estadística. Cuando incluso lo van a utilizar los que llevan administración, mercadotecnia y los de comunicaciones, si no me equivoco. Cuando están viendo la parte de segmentación de mercados, ¿cómo voy a segmentar un mercado? Vamos a ir a evaluar cuáles son las tendencias de X producto, cuáles son las preferencias de los clientes y lo vamos a evaluar en cierto sector. Pero de ese sector vamos a sacar una muestra y esa muestra va a ser la muestra significativa que va a mostrar resultados, va a dar una diferencia a comparación de los otros. Entonces, por acá vamos a poner todos los estudios que le realicemos al mercado, todas las pruebas que sean, pero la muestra piloto la vamos a poner dentro de ese conjunto general, pero la diferencia va aparte y remarcada. Por eso les digo que eso se va a utilizar bastante en la parte de estadísticas y probabilidades. Y la otra forma que tenemos de representarlo es básicamente haciendo una diferencia bien marcada. ¿Y cuál es esa diferencia supermercada? Es cuando totalmente no hay nada de relación entre los conjuntos que van a estar siendo evaluados o que van a estar siendo sometidos a lo que es un proceso lógico, matemático o de estudio. Voy a retomar el ejemplo que les decía del estudio de mercado. Puede que en este extremo estemos haciendo el análisis de incorporación de un champú X en el mercado de San Salvador. Entonces vamos a buscar todas las tendencias, todos los productos que sean similares, pero vamos a sacar una muestra significativa siempre del sector de San Salvador. Pero de repente se me ocurrió hacer ese mismo estudio en San Salvador y hacerlo en Nicaragua, por decir algo. Entonces estoy haciendo el mismo tipo de conjunto, pero la muestra y los integrantes van a ser de países diferentes. Entonces ahí es donde realmente se empiezan a separar o empiezan a hacer unos conjuntos más amplios. En matemática y en estadística eso se le llaman campos muestrales que se empiezan a hacer o más amplios o posiblemente a reducirse. A eso se le conoce como diferencias de conjuntos. ¿Preguntas? Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a los colores, sí quedó claro de que en el segundo ejemplo sí tienen la representación puede ser igual, pero el color tiene que ir completamente diferente, ¿ok? Pero en el primer caso, ya que son del mismo color, la letra de representación tiene que ir diferente, porque eso lo estoy viendo y no le había prestado atención. Sí, realmente tendría que ir diferente para hacer o denotar que son un conjunto es diferente al otro conjunto o el nombre del conjunto, porque de repente yo puedo sacar subconjuntos de A, por decir algo, entonces todas las coloraciones tienen que ir referente al conjunto padre o inicial. Entonces ahí es donde se hace, si no se remarca o la sombrita no es de diferente color, por lo menos las letras o los elementos sí tienen que llevar una diferencia entre ellos. No sé si solvento. Yo Sí, tengo una licenciada. pregunta. Ok, dígame. En la clase anterior estaba recordando que usted dio otro ejemplo para el diagrama de diferencia. No sé si también se podría aplicar en este caso. Sí se puede aplicar. Y es totalmente válido y la felicito porque está pendiente de las clases. Eso les va a salir. De hecho, hay una pregunta en el parcial que le pongo ese diagrama y le pongo el diagrama que estamos viendo y que me haga una comparativa, cuál es el que se implementa en qué momento. Ok, gracias. Okay. Yo tengo una Sí, duda. dígame. Ahí aparece en el diagrama, bueno, en el de la izquierda, aparece que B es adentro de A. Sí, Sí. pero
Bueno, la simbología dice que X pertenece a A y que, bueno, que los elementos no pertenecen a B. Pero ¿por qué está sombreado B? Bueno, supongo que es para separar, porque realmente, no sé, yo este tema ya lo había visto, pero sombreábamos A en ese entonces, es como decir, A complemento, algo así, lo conocí yo, pero antes sombreábamos, sería el conjunto de A, y B lo dejábamos así, sin color. Va, ok. Lo que pasa que en B solo estoy conteniendo el elemento que no es igual, aquello que marca la diferencia, que es lo que tiene algo diferente a todo lo que estamos ahí. ¿Y por qué lo hacemos de esta forma en el diagrama de Venn? Porque de repente yo puedo tener un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C y que todos tengan las mismas características. Pero dentro de todos esos conjuntos hay un elemento, pero uno, solo uno, que no es idéntico a los demás. Entonces es a él al que yo voy a aislar. ¿Y cómo lo voy a representar o cómo lo voy a aislar? Marcándolo solamente a él y así hago que los demás se denote que son iguales, pero este elemento que está afuera es la diferencia de ese conjunto. Lo podría hacer a la inversa, pero vamos a ver y más adelantito vamos a ver en qué momento se utiliza la coloración a la inversa para lo que son las diferencias. Y eso va a depender bastante también del enfoque de la asignatura, porque hay asignaturas que son más estadísticas y en las estadísticas las muestras son de mayor a menor y en las matemáticas las muestras son de menor a mayor. Entonces ahí creo que iría el por qué usted lo vio al revés. Bueno, gracias, Lick. Sí, entonces sí, coloreamos la diferencia ahora. Coloreamos la diferencia, sí. Gracias, Lick. Bueno. Ok, sigamos. Aquí tenemos otro ejemplo y creo que ahí es donde la compañera va a terminar de reforzar lo que acaba de consultar. Y nos dice, simbólicamente, tengo el conjunto A diferente de B, donde los elementos que pertenecen a A y elementos que no pertenecen a B. Me está diciendo que tengo elementos que pertenecen en A, pero que también hay elementos que no pertenecen en B. Entonces aquí si se fija y ahí terminamos de reforzar lo que la compañera dijo, creo que ella sí lo ha visto. Hay elementos y la mayoría de los elementos pertenecen al conjunto A y solo hay una mínima cantidad que pertenece al conjunto B. Entonces ya eso es algo o una expresión estadística. Las expresiones estadísticas se representan de esta forma. ¿Cómo voy a saber si es una representación estadística? Estos valores de acá son los que me dan la pauta a yo identificar si es un valor estadístico, si es un valor de igualdad o simple y sencillo estamos hablando de una comparativa. Entonces allí es donde nosotros vamos a empezar a tener el cuidado. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cuándo se aplica cada uno de ellos. Luego tenemos otro diagrama y aquí es donde marcamos más pronunciadas las diferencias y es que separamos los elementos que están en A y los elementos que están en B. Si yo uno estos dos grafiquitos, esas dos formas, el resultado va a ser este que tenemos acá. Si se fijan, la mayoría de elementos están en A y la minoría está en B. Es idéntico a lo que tenemos ahí. Y si yo quiero ver la intersección, yo puedo hacer la intersección, pero siempre por lo menos la orilla de la figura de ese elemento tiene que ir de diferente tonalidad para identificar que es una diferencia de conjuntos. ¿Preguntas? Que no me queda claro muy bien el tercer diagrama en donde se podría dar a conocer la intersección
por decirlo de una manera, pues, porque como usted explicaba anteriormente, que el punto de esto nada más es encontrar aquello que es diferente, por decirlo Ujú. de una manera. Entonces, Vaya. Ujú. ahí es donde me confunde. Vaya, veámoslo con un ejemplo y voy a retomar el ejemplo que teníamos. Si A es igual, y aquí parece que teníamos que era A, B, C y D. Y B, y vamos a hacer una pequeña diferencia por aquí. Decimos que C y D, así lo teníamos, ¿verdad que así lo teníamos? Le vamos a agregar un elemento para que se vea la diferencia del conjunto y le vamos a agregar el elemento E. Esta es el ejercicio, puede ser la anotación que a nosotros nos den y nos dicen grafíquelo, represéntelo a través de un diagrama. Entonces yo vengo y veo. ¿Tiene una intersección? Sí, tiene una intersección, pero no me están pidiendo una intersección, me están pidiendo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Este elemento lo puedo encontrar en B. Sí, aquí está. Pero este elemento lo puedo encontrar en A, perdón. No, no lo puedo encontrar. Es como este elemento lo puedo encontrar en A, en B tampoco lo puedo encontrar. Entonces, este elemento nuevo vendría a ser nuestra diferencia. Yo lo voy a colocar en este extremo de aquí como la diferencia. Ahí ustedes lo hacen más bonito. Me quedó todo feíto. Y en este extremo de acá ya no voy a colocar la intersección, sino voy a colocar los elementos restantes. Si se fijan, no he repetido elementos porque hasta cierto punto el círculo del conjunto A entra sobre el conjunto B. Quiere decir que los elementos del conjunto B forman parte del conjunto A, pero su diferencia lo hace este elemento que está acá. No así los elementos del conjunto B. Los elementos del conjunto B lo vamos a leer, que solo son los que tenemos en este extremo, más la diferencia. Es una diferencia porque ni siquiera está coloreada. Si se me ocurre colorear este extremo de aquí, me equivoqué porque colorearlo significa que eso va a ser una intersección. Una diferencia es que tiene que quedar marcado el color o el contorno de un círculo con el otro. Y aquí viene otra pregunta bien interesante, pero si este círculo también se entrelaza con el círculo del conjunto A, ¿por qué estos elementos no los puedo incluir? Estos no los puedo incluir acá. Sencillo, este es mi conjunto primario. ¿Cómo sé que es mi conjunto primario? Y ahí nadie lo ha preguntado, pero siempre la primer figura que yo grafico o la figura que yo denomino como prioridad, esa no va a ser afectada por el segundo conjunto. No lo puedo incorporar a menos que yo invierta los papeles, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. No sé si hay preguntas, dudas. Entonces, Lick, ahí en la parte donde se intersectan las dos esferas, ahí podemos poner la diferencia o la intersección, cuál sea el caso. Lo que va a hacer la diferencia es el coloreo o el sombreado. Exacto. Exacto. Cuando es diferencia, si se fija, no va coloreado. Ningún elemento, o sea, ninguna figura va coloreada. Lo único que lleva tonalidad es el contorno de la figura, pero no van coloreados. Si fuera un intersecto, entonces ahí sí se colorearía el centro, que es donde se intersectan. ¿Se podría también poner de diferente tonalidad, como decir A y B? Las letras. Sí. Sí. Sí se Ok. puede.
Si ustedes han sido un poquito curiosos y no sé, ¿verdad? Yo lo motivo a que usted no se quede con lo que se le da en la clase. Investigue y relacione. Eso es lo más importante, que usted empiece a relacionar. Usted puede ver incluso en sus recibos de luz, en sus recibos de agua, le salen gráficas. Y de repente le salen gráficas sombreadas, gráficas rayaditas, le salen gráficas vacías y todo eso tiene un significado. Entonces ahí es donde uno empieza a relacionar los conceptos que aquí se están viendo con los conceptos de la realidad. Incluso las gráficas que presenta Moisés Urbina, hay gráficas que las presenta coloreadas, tienen una relación una con otras. Hay gráficas que no van coloreadas y él mismo explica, no hay ninguna relación, no vienen vientos del sur, del norte, todo eso él lo dice en sus gráficas. Y se ve las coloraciones, se ven las formas, las texturas, eso lo vamos a ir viendo también. Hay formas, yo puedo colorear cuadriculadito, yo puedo hacer líneas paralelas, yo puedo hacer punteados y eso va a ser diferencias significativas dentro de lo que son mis gráficas. Todo se va a interpretar en lo que es la forma más que todo del diagrama. Eso tiene bastantes interpretaciones. ¿Preguntas? Con respecto a la pronunciación de la expresión, ¿podría repetírmela, por favor? Al leerle la expresión. Correcto, por favor. Ok, cuando A menos B o A, la diferencia de B va a ser igual a X tal que X pertenece a A y O, eso va a depender. Este símbolo ya se lo voy a explicar más adelante viene porque hay formas de utilizarlo. X o la variable X no pertenece, aquí si se fijan tiene un cruce, no pertenece a B. Ya ahorita ya vamos llegando a la forma de lectura de estas expresiones. Ok, vamos a continuar y aquí tenemos la representación gráfica de lo que es la diferencia de los conjuntos. Y si se fijan, si A y B no son comparables, entonces simple y sencillo, los podemos interconectar o enlazar entre ellos, pero uno de ellos va a ir coloreado por un extremo, no así el extremo que se intersecta y el otro no. Y cuando son comparables, es decir, que tienen algún elemento en común, pero uno o dos hacen la diferencia, entonces ahí sí uno va dentro del otro y se colorea siempre el principal o el mayor elemento. Y cuando realmente no tienen nada en común, entonces ahí sí hasta las gráficas son totalmente disparadas, no se parecen en nada y las coloraciones también son diferentes. Estas son las expresiones o las representaciones gráficas que se le puede dar a cualquier tipo de operación que realicemos dentro de los conjuntos. Yo le podría poner esta gráfica o esta expresión y le podría solicitar y no le doy esto que tenemos aquí en azulito. Entonces yo le puedo decir, ¿qué está representando esa gráfica o esa expresión de conjunto? Entonces ya usted me va a decir, es una diferencia entre el conjunto A y el conjunto B. O le pongo esta otra y me va a decir, siempre sigue siendo una diferencia del conjunto A con el conjunto B, lo único que son elementos comparables. Y así sucesivamente, yo puedo poner cualquier tipo de estas representaciones gráficas y usted me las va a tener que identificar. Por eso es que se las estoy explicando así con cuidado y con sumo detalle. Ok, ahora vamos a ver ejemplos. Eso es lo que más nos caracteriza, verlo aparte de los ejemplos. Tengo por acá la diferencia, me piden la diferencia más bien del conjunto A con el conjunto B. En el conjunto A quiere decir, ¿qué es lo que tengo en A que no tengo en B? Del conjunto, la diferencia de A contra B. ¿Qué es lo que hay en A
que no está en B. ¿Qué es lo que ustedes ven? Aquí lo tengo. Esos dos valores no están dentro de ese señor. Entonces, la diferencia de A con B sería esos dos elementos. ¿Por qué? Porque la C sí la encuentro. Y como me pidió de A con B, ¿qué pasaría si me lo pide a la inversa? Si me piden la diferencia de B con A. ¿Cuáles serían las respuestas, jóvenes? No se encuentra la letra D, o el elemento D. Exacto, el elemento D sería la diferencia de estos conjuntos. Ahora vamos con el otro. Me dice cuál es la diferencia del conjunto A con el conjunto B. Entonces empiezo a ver yo. ¿Está el 3 en el conjunto B? No, entonces es una diferencia, la incorporo. ¿Está el 4 en el conjunto B? Sí. Pues no, eso no me sirve. ¿Está el 5 en el conjunto B? Sí. Pues tampoco me sirve, no es una diferencia. ¿Está el 6 en el conjunto B? No, no está. Entonces eso hace una diferencia. Todo lo que está en A que no esté en B, eso va a ser la diferencia. Pero ¿qué pasa si me piden la inversa? ¿Cuál es la diferencia de B con A? ¿Cuál sería la diferencia, jóvenes? Creo que únicamente Ujú. No hay diferencia. No hay diferencia de B con A. ¿Están seguros? No sería 4 y Es la 5. misma. Exacto. B está contenido en A, o sea, no sé, son los mismos, pienso. O sea, acuérdense, ¿cuál es la diferencia? ¿Está 4 en el conjunto A? Sí, está 4, no es una diferencia. ¿Está 5 en el conjunto A? Sí, sí está 5. ¿Qué es lo que no está? ¿Qué es lo que tiene B que no está en A? El 3 y el 6. Sí, 6. Pero no lo tengo en B. Acuérdense, veamos el primero. El 0 así como tachado o algo así. Exacto, aquí no existe. Aquí el símbolo para representar que no existe diferencia es este. Pero ojo con algo, porque aquí no existe una diferencia. No quiere decir que sean iguales, porque no es que sean iguales, no se parecen. Simple y sencillo, no existe una diferencia entre B con A. ¿Por qué? Porque no hay elementos en B que yo pueda evaluar o que me sobren en comparación de A. Por ejemplo, y lo repito, cuando yo empecé a ver cuáles elementos tenía A que estaban en B, me acabé los elementos de B, pero me sobraron en A. Entonces, estos que me sobraron son la diferencia. Es por lo que me hace diferente a A de B. Es como que yo le diga, tengo a Carlos Cepeda ahí, o no, Cepeda, Navarro, y él tiene 3 carros deportivos, pero yo solo tengo 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene Carlos a lo que tengo yo? Él tiene 2 carros de diferente a lo que yo tengo. Pero si vemos al revés, ¿cuál es la diferencia que yo tengo entre Carlos? No puedo haber, no, ni siquiera me puedo igualar. ¿Por qué? Porque yo solo tengo 1 carro y él tiene 3, entonces ni siquiera genero una diferencia. Al contrario, genero que tengo que trabajar más para lograr igualarme a él. Entonces, no sé si Pues eso es de marca. no, ya es otra cosa. ¿Se comprende? Sí, se entiende. Sí, Ok. se entiende. Vaya, pues Ya no me van a molesta. salir con
Con que no, si es de marca y si le gano 2 veces. No. Vaya, sigamos. Licenciada, Dígame. pregunta. Ahora me... Si cuando se va a representar según, según cuál elemento sea el primordial, pero por ejemplo en A menos B se sombrearía la parte gigante que sería A, ¿correcto? Correcto. Y en el otro caso que estábamos viendo la diferencia de B menos A, Ujú. se sombrearía sombreando la diferencia. Se sombrearía la diferencia, toda vez y cuando exista, pero si no existe, no hay que, ni siquiera podríamos incluir algo en el diagrama. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Otra pregunta? Pasamos al siguiente. Tenemos otro ejemplo donde el conjunto A es 1, 2,3 y el conjunto B es 6,7 y me pide la diferencia de A con B, es decir, ¿qué es lo que tengo en A que no está en B? Y aquí vamos a ver algo y creo que aquí vamos a terminar de reforzar esta parte de aquí. Si se fijan, aquí le poníamos, no existe una diferencia porque no había nada que poner aquí. Pero cuando estamos hablando de funciones numéricas, y ahí quiero aclarar una cosa, y es que las representaciones en cuanto a cualidades y características las vamos a poner que no existen. Pero si realmente encuentro algún valor que yo tenga por incorporar y que lo pueda graficar o representar, sí lo vamos a hacer. La diferencia me dice qué es lo que tengo en A que no tengo en B. ¿El 1, el 2 y el 3 están en A, en B? No, no están. Entonces yo los puedo poner como la diferencia. ¿Se comprende? Sí, Lick. Sí, se comprende. Ok. Ya quiero ver qué horas son. Ya me estoy pasando. No. Lick, Bye. Hola. ¿y si cambiaríamos entre A, el guioncito y B, lo pasáramos al revés? Fuera 6 y 7. Fuera 6 y 7. La inversa. Ok, pasamos entonces a la simbología. Y eso es también parte de lo que es punto de examen. También le puede salir eso en el examen. En la simbología hay, valga la redundancia, símbolos que usted ya los conoce. Por ejemplo, este no lo vamos a explicar. Este usted ya sabe que es pertenece, no pertenece, subconjunto, no es un subconjunto. Y aquí vienen los conjuntos vacíos. Hay 3 formas de representar los conjuntos vacíos. Realmente este es el más utilizado. Ese se utiliza cuando las expresiones son paralelas y este es un o un OR para poder representar un conjunto positivo o vacío. Tenemos un conjunto universal que es diferente la expresión del conjunto universal a la unión. ¿Y por qué les digo que es diferente? Porque si se fija, el conjunto universal está en una letra como Tiny Room y eso así tiene que ser, es como un poquito colochita. Y en la unión es simple y sencillo una U natural. Luego tenemos por aquí el conjunto de partes. Todavía no hemos visto esa parte en lo que es los ejemplos. Lo vamos a dejar para después porque es un poquito inusual que salgan este tipo de conjuntos. Tenemos la intersección, que es la U hacia abajo, la diferencia simétrica, ya la vamos a ver, que es una diferencia simétrica. El complemento de un conjunto, que es el apóstrofe o la comilla simple. Y este dato que lo vamos a empezar a utilizar bastante para las expresiones, que son los conjuntos numéricos.
¿Cuáles son los conjuntos numéricos? Tenemos los números naturales, los números enteros, tenemos los números racionales, los números irracionales que van representados con el apóstrofe, los números reales y los números complejos. Esta simbología no es necesario que usted se la memorice, no necesito que la memorice, sí necesito que la interprete, sí necesito que se familiarice con ellos porque la mayoría de expresiones de los ejercicios vienen solo en simbologías. Entonces usted va a tener que aprender a leer esos símbolos. Y yo que usted hiciera lo que la mayoría ha puesto ahí, tipo meme, sáquele copia y péguelo enfrente de su computadora y cuando esté haciendo el examen, pum, ahí lo tiene listo a su disposición para no confundirse. ¿Preguntas de los símbolos? Material de apoyo, material de apoyo. Material de apoyo, correcto. Va a subir esa presentación, ¿verdad? Sí, 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 yo se la subo. Ok, luego tenemos lo que es la diferencia simétrica. ¿Y qué es eso de las diferencias simétricas? La diferencia simétrica es cuando tenemos dos conjuntos A y B denotados, esa es la forma en que se denota, se lee diferencia y está formado por elementos que pertenecen a A, y aquí viene lo interesante, o que A pertenece o es simultáneo en ambos conjuntos. Son todos aquellos elementos que pueden estar o aquí o allá. Eso es lo que se lee. Elementos que pueden ser simultáneos. Entonces, por eso no sé si ya han escuchado que de repente entre ingenieros se dicen, es que vos sos bien simétrico. Lo que le está diciendo es que estás aquí y que también estás allá. Entonces, son elementos que pueden llegar a ser compartidos. ¿Cómo se va a leer? Esta es la simbología de cómo se expresa. Un conjunto A puede llegar a ser simétrico de B cuando es igual o cuando los elementos de X pertenecen al valor de A y o esos elementos pertenecen a B, pero que también pertenezcan a A, formando lo que es una intersección. Eso es la clave de todo, que formen una intersección. Esos pueden llegar a ser conjuntos con diferencias simétricas, que hay algo ahí que los puede llegar a ser comunes, hay algo que de repente me puede posicionar en un lugar o de repente me puede posicionar en otro lugar. En estadística se utiliza, pero se utiliza más en mercadeo. ¿Por qué? Porque en mercadeo se miran los estudios simétricos de los mercados. ¿Y qué quiere decir eso? Que puedo valorar en qué momento posicionar mi producto en X mercado, pero de repente la plusvalía de ese mercado se fue de pico y me puedo posicionar o retornar a otro mercado sin dejar de perder o sin dejar de ver influencias de los movimientos económicos que yo estoy realizando. Esas son diferencias simétricas. Les digo que se ve bastante en mercadotecnia, se ve bastante en economía y es el famoso que dicen tenemos una pérdida simétrica o tenemos ganancias simétricas. Es cuando los cambios de valores van jugando un papel importante. ¿Cómo se lee? Se lee A, diferencia simétrica de B es igual a X, tal que X pertenece a A, o, y aquí es donde empezamos a darle valor a esos símbolos, no es una B, señores, cuando va para arriba es una O, y cuando va para abajo es una I. O sea, ahí para que usted lo tome en cuenta. Si ese símbolo va hacia arriba, le está diciendo que A o X pertenece a B y que X pertenece a A, entonces eso va a ser una intersección entre A y B. Nuevos símbolos para que los agregue a su tablita, en la anterior no estaban. ¿Preguntas de lo que es la diferencia simétrica? No, ok.
Ahí lo tienen. En el siguiente gráfico se muestra lo que es una diferencia simétrica y lo que me está haciendo es ver que yo puedo tener elementos en el conjunto A que también pueden llegar a ser parte del conjunto B y en ningún momento tengo una intersección, en ningún momento hay un valor que destacar, simple y sencillo. Puedo posicionar en ambos extremos lo que son los elementos porque pueden llegar a estar en cualquier lado de posición. Y por aquí lo vemos. Tengo el conjunto A que es 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B que es 4 y 5. ¿Cuál es la diferencia simétrica de este conjunto? Y si se fijan acá, ¿qué es lo que vemos de diferente? Usted dijo, licenciada, de que eso significaba de que podría estar en ambas partes. Correcto. Entonces, el número que veo en ambas partes sería el número 4, el elemento 4. Exacto. El elemento 4 es lo que puede estar. Entonces, quiere decir que ese elemento yo lo puedo tener en ambos extremos, pero ¿qué es lo que no puedo tener en ambos extremos? El resto de ellos. Entonces, a eso se le llama lo que es la diferencia simétrica. Si yo le pido puntualmente, dígame cuál es el elemento simétrico, entonces usted me va a decir, es el 4. ¿Por qué? Porque el 4 puede estar o en A o puede estar en B, o forma parte de A y también forma parte de B. Lo que remarcamos en la notación, esta es la notación, son el resto de elementos que no están ni aquí ni allá, sino que son los elementos que forman parte de cada uno de los conjuntos. Ay, por eso es que se me adelantó esto. Por eso es que, si se fijan, aquí solo representamos todos aquellos elementos que están a los extremos o en cada uno de los conjuntos sin identificar el conjunto, el elemento que está en ambos lugares. Jóvenes, veo que ya son las 9:31 y tengo otro grupo también que atender, entonces solo les voy a dar lineamientos. En esta presentación vienen los ejercicios. Viene una serie de ejercicios a desarrollar. Estos ejercicios son los que van a tomar como guía número 1 de esta evaluación. Ya creo que todos visualizaron la rúbrica de aprendizaje. La guía tiene una ponderación del 20% de la nota. Yo les sugiero que por favor la desarrolle. Tienen tiempo. Ahí en el aula virtual les he dejado las fechas de entrega, la fecha de entrega de la guía, la fecha de los laboratorios, la fecha de lo que es el parcial para que usted siempre esté pendiente de ello. El laboratorio del día de ahora se les va a activar después de mediodía porque todavía me falta socializar una parte, pero le va a quedar activo hasta el día domingo. Entonces usted puede repasar lo que hemos visto y posteriormente realizar lo que es el laboratorio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? La guía todavía no la ha subido. Ya se les va a activar, ya está, ya solo está esperando que cierre yo sesión y se les va a activar. ¿Otra pregunta? La misma guía sería laboratorio. No, es diferente. La guía se va a entregar, si no me equivoco, la fecha quedó un día antes del parcial y el laboratorio, ese se les va a activar más tardecito y ese se hace en el momento. De acuerdo, gracias. El laboratorio siempre tendrá el 5% de ponderación. Sí, ya voy a revisar cuánto es lo que le di a ese porque no me recuerdo, pero sí, el laboratorio son 4 laboratorios los que tenemos con ustedes. ¿Hasta qué horas tenemos link para entregar el laboratorio? Lo voy a dejar habilitado hasta el día domingo. De hecho, se me escapaba preguntar si hay alguien que no hizo el laboratorio 1. ¿Todos lo hicieron?
Si nos recuerda, por favor, cuál fue el laboratorio 1. El jueves pasado tuvimos un laboratorio. Lick, ahí en el Fue chat uno que lo escribió una en clase. compañera. Vaya, ya estoy viendo que sí son varios los que no hicieron el laboratorio. Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a habilitar el laboratorio 1 y 2 de aquí hasta el día domingo para que usted pueda leerla nuevamente, o más bien ver nuevamente las clases y realizar los ejercicios. Entonces le voy a activar, ya otro momentito se le van a activar los laboratorios, pero yo voy a reactivar el laboratorio 1. Usted lo hace tranquilo. Acuérdese que después, todos los jueves, después de las clases, siempre se le va a estar activando un laboratorio. En esta evaluación 1, yo voy a reactivar el anterior para que nadie se quede sin esa nota, pero ya en las demás evaluaciones sí le voy a sugerir que esté bien pendiente porque no lo voy a estar activando a cada momento. Van a haber fechas específicas. Por lo general, siempre es después de la segunda clase de la semana, se activa el laboratorio. Tienen todo el día y toda la noche para poder realizar ese laboratorio. Ahorita sí lo voy a reactivar y lo voy a dejar hasta domingo para que usted vuelva a ver los videos y tenga una mejor seguridad de que va a salir súper bien. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Todo claro. Todo el domingo hasta Yo en la tengo mañana. una va a estar pregunta. ocupado. El domingo va a estar activo hasta la noche. Por lo general lo dejo hasta medianoche. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta con el laboratorio. Dígame. Para realizar el laboratorio 2 va a tener cierto tiempo de realización. Vaya, muy buena pregunta, Alison. Los laboratorios yo les doy tiempo para que ustedes hagan el laboratorio. Y cuando le digo eso es, yo puedo programar ahorita el laboratorio que se abra a las 10 de la mañana y que se cierre a la medianoche, 1 minuto faltando para la medianoche. Pero eso es el tiempo que va a estar activo, disponible en el aula virtual. Ya cuando usted le dio iniciar a su laboratorio, incluyendo a sus parciales también, en el momento que usted inicie su parcial, ahí empieza otro timer, otro contador, que le da un lapso de tiempo para poder desarrollar los ejercicios. Por ejemplo, si solo son preguntas cortas, tiene 30 minutos para poder desarrollar ese laboratorio. Si son preguntas que necesitan el desarrollo y la evidencia de ejercicio, entonces ahí puede tener de 1 hora a 1 hora y media para desarrollarlos. Pero eso es toda vez y cuando ya usted acceda y le dé iniciar al laboratorio. Si usted no le da a iniciar, puede quedar activo y puede hacerlo en el momento que usted considere prudente o que tenga el tiempo de poderlo realizar. Sí sugiero no dejarlo para 5 minutos antes que termine el día porque se cierra exactamente faltando 1 minuto para la medianoche. Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. El laboratorio número 1 fue lo que le mandamos. Yo lo hice en una hoja y le tomé la foto. Era eso. Exacto. Ah, vaya, ya estaba preocupada, gracias. No, los que lo mandaron saben de qué estamos hablando. Yo pensé que era algo habilitado. O sea, ay, me confundí, gracias. Ok. Ok, jóvenes, si ya no tienen más preguntas, gracias por siempre estar puntuales. Ya ven que en la cátedra siempre se aprende algo. Ya estamos terminando la teoría y vamos a empezar a jugar un poquito con los números. Entonces, yo creo que la guía les va a ayudar también a adelantar un poquito. Y cualquier duda, cualquier consulta, en el aula virtual tienen un foro donde me pueden escribir, tienen una mensajería instantánea, tienen mi correo y según así todavía no me localizan, aquí en Teams envíen un mensaje que me cae inmediatamente y yo lo verifico. Los que no están todavía inscritos o tienen algún problema, también mándenme sus inquietudes que ahí los vamos a estar apoyando. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día.
Gracias, Liz. Feliz Cuídense, día. cuídense, bendiciones. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Liz. Feliz día. Cuídense. Feliz día, licenciada. Licenciada. Adiós, cuídense, Feliz día, Lick. Bendiciones. cuídense. Entonces,